Bueno, aquí tenemos un caso muy importante que ocurrió hace ya 9 años. No sé si habéis escuchado Las piernas de la carretera de Lora Carmo, lo que soy de Lora seguro, es que eso suena mucho. ¿Los demás no lo habéis escuchado, la historia de las piernas de la carretera? Por José Luis. Bueno. No, pero la de piernas de la carretera, ¿no? Vale. Yo le he contado la de las piernas de Ronnie. Sí, que también lo vi. Bueno, pues esto ocurrió hace 10 años, cuando un personaje del pueblo, una persona, Pepe, que tiene una ferretería, muy conocido en el pueblo, yo creo que es una persona respetada, ¿no? Por lo menos tenía una credibilidad. Después de esto ya se le tachó de loco, pero en principio era una persona, bueno, pues, habla con todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasa? Que él viene de Sevilla, viene para Lora, viene del hospital, de ver un familiar, y cuando llega a esta zona, cruza esta curva, baja para abajo, ve algo en la carretera, ve algo que le llama la atención. Él se calla la boca. Detrás viene su mujer y su niño. Llegan a Lora y le dice la mujer: Pepe, estás muy callado. Le dice: nada. Dice: ¿tú has visto algo en la carretera, no? Dice: sí. ¿Por qué me dice? Dice: porque yo también lo he visto, pero estás callado. ¿Qué había visto? Habían visto unas piernas negras cruzando la carretera. Simplemente la parte de abajo. Además, si lo ven en Cuarto Milenio, sale unas mallas o no. Una recreación un poquito... No quedó muy acertada, pero bueno. Eso ya sabéis, son recreaciones. Es que por aquí ha habido burlas por el tema de las mallas de la carretera. ¿Qué pasa? Que este hombre me lo cuenta a mí, yo lo llevo a Milenio 3 y después se grabó para Cuarto Milenio. Pero además se llevó a una prensa local, que es la Red de Papel, un periódico que sale todos los meses. Salía, porque ya no existe. Y a partir de ahí se abre la caja de Pandora. Ya empiezan a surgir gente que han visto lo mismo. Y se empiezan a poner de acuerdo. Entonces se hace una investigación. Un matrimonio que viene de Lora a Carmona, que vive en Carmona, justamente en esta curva, pegan un frenazo. De frente viene un camión y pegan un frenazo. Se baja el camionero y dice: por Dios, que lo he matado, que lo he pillado. Y le dice el matrimonio: ¿has visto lo mismo que nosotros, no? Has pasado por encima de alguien. Mirando, no hay sangre, no hay nada. Bueno, pues habían pasado por encima de unas piernas oscuras. Tenemos más casos, ¿no? Le pasó a Ronnie también. Sí, Ronnie, ya los casos de Ronnie no contaremos porque Ronnie es un caso aparte. Ronnie nada más que tiene un programa de Cuarto Milenio para él. Lo tuvo. A partir de ahí aparecen unos chicos que vienen de fiesta. Los 5 chicos llegan a casa alterados, muy alterados. A mí me llama la madre, que es conocida, y me dice: a mi hijo le ha pasado algo en la carretera. Ya sabía que con la historia de las piernas, pues... Esos chicos no me han contado nada, pero vamos, me dijeron que llegaron atacados de... Hemos visto algo que no tiene explicación. A fecha de hoy, que han pasado ya 7 años, sigo sin saber, no son capaces de contarme lo que han visto. Me lo imagino, ¿no? Porque aquí se han visto tantas cosas. Un grupo de 4 mujeres que vienen aquí a los campos de aquí a trabajar a las 7 de la mañana, pues ven unas piernas caminando al lado de la carretera en el arcén. Lo ven claramente, todas dicen lo mismo, exactamente igual. ¿No? Entonces empieza el caso de las piernas de la carretera. Yo tengo recogido 30 nombres y apellidos que me lo han contado, con nombre y apellido, 30. Hay más casos que sé, por un familiar, por alguien, que me dice: pues tal ha visto las piernas. Es muy difícil conseguir un testimonio. De hecho, esto lo saqué ayer. Ha dado la casualidad, esto es una sorpresa, ¿no? Ha dado la casualidad de que este hombre me contó que había visto algo, le he tenido que cambiar la voz. El 10 de octubre del 2009, cuando volvía del Hospital Magrena de Sevilla, de visitar a mi abuelo que estaba en la UCI, eran sobre las 9 de la noche cuando, a la altura del Corbone, un poco más hacia abajo, lloviendo la cuesta, iba con mi coche yo solo y cuando me di cuenta me encontré a un niño corriendo por al lado mío del coche, pegó un volantazo y le quedó un accidente. Pero cuando seguí hacia adelante vi que los coches de atrás no se paraban. Y al recordarlo, el niño era un niño de época. Un niño con boina, con camisa de franela de cuadro, larga, pantalones de pana y botas. Un niño que no era de nuestra época, era de una época anterior, de la antigüedad, de los años 30, los años 40. Y intenté darme la vuelta, pero del miedo que tenía seguí hacia adelante. Preguntaron unos coches que venían detrás y nadie vio nada.
Así que eso es lo que vi. A los 5 días pues falleció mi abuelo. El 16 de octubre del 2009 falleció mi abuelo. Sobre un accidente de tráfico que tuvo el 20 de agosto y el 16 de octubre pues murió. Bueno, habéis quedado con los detalles, ¿no? A partir de aquí aparece otro prototipo. Lo ha descrito perfectamente. Una camisa, ¿habéis escuchado cómo era la camisa? De cuadro. Unos pantalones de pana. Cuando me lo contó, que eso fue hace 2 días, me dice, no te sorprende. Digo, no, es que ya lo he escuchado tantas veces. Vamos a ir con el hilo de Ronnie, ¿no? Bueno, también un detalle. Elena También vio exactamente igual. Lo vamos a reconstruir después de contar lo de Ronnie, porque Ronnie fue el primero que me contó y que nos contó esta historia. Un detalle, una madrugada, ahora 3 años por ahí, a las 3 de la mañana me llaman por teléfono y yo suelo apagar el teléfono, pero esta vez no lo tenía apagado, no sé por qué. Parece que es una casualidad. Me llama un conductor de ambulancia que tenía mi teléfono de la radio, de Onda Cero. Y el tío me dice, nervioso, casi llorando, lo he visto, te juro que lo he visto. ¿Quién eres? ¿Qué me estás contando? Que lo he visto, que he visto las piernas, por la carretera, que esta noche las he visto. Y me dice, casi llorando. Y yo me reía de esto el primero, que yo he hecho hasta vídeos de coña. Pero la he visto y ahora sé que es verdad. Yo hablé con él, ya quedé con él, el tío echó un flan diciendo, es que he visto unas piernas negras por la carretera, que han pasado al lado mío. Inequívoco, no hay una sombra, una luz, no, unas piernas. O sea, fijaros el nivel, ¿no? Que en nuestro pueblo, aquí en Lora, la gente se ha burlado de esto mucho, muchísimo. Lo han tomado a coña. O incluso personas que se lo han tomado a coña, por fuerza, ya creen, ¿no? No quiere decir que cualquiera de vosotros, yendo por la carretera, lo veáis, pero muchas veces parece que coincidimos, ¿no? Pero vamos a entrar con el personaje de... no puede estar aquí porque es guardia de seguridad y hoy le coincide la guardia. Si no hubiera estado aquí, lo hubiera contado él. Es alucinante. Él tiene un programa entero en Cuarto Milenio. Es Antonio Roncero, le decimos Ronnie, de mote. A este hombre le pasan cosas, bueno, es que no, lo hemos vivido en directo prácticamente, ¿no? Porque, bueno, cuando él vino a Onda Cero contó la historia, de hecho, el programa más descargado de Misterio de la Onda. Esa historia además sigue subiendo, sigue sumando. Y después de que lo tenía yo en mi programa, sigue sumando. Uno de los programas que más llama la atención. Pero es que es increíble. En esta curva, donde le he dicho a Luis que alumbre, ve ahí, porque la carretera se bifurca, esta era la carretera antigua donde hemos aparcado y después hicieron la nueva. Pues él ve en la parte donde hemos aparcado, ve un coche con unos hombres de negro, vestidos con chaqueta de negro, un coche de negro, que nosotros dijimos los hombres de negro. Bueno, ¿qué puede ser? Se dijo que policía secreta, pues podría ser 5 que venían de una boda o yo qué sé. A la semana siguiente tiene aquí un accidente en el mismo punto. Un coche que coge la curva un poquito más cerrado de lo normal, invade su carril y él se sale fuera. No le pasa nada, pero el coche lo destroza, lo revienta. Vale, bueno. Se podía quedar una anécdota, pero 6 meses después, en el terraplén donde le he dicho a Luis que alumbre, porque es importante, él viene por aquí, viene por el puente, ya viene despacito porque esta curva ya le tiene un pánico tremendo, ya tiene un accidente, vale. Ve a un hombre salir del terraplén, un hombre mayor, con ropa de labranza, que cuando ya le preguntamos qué ropa tiene, camisa a cuadros, pantalón de pana, barbita, quedaros con estos detalles, que no, lo vaya a escuchar más veces hoy. Y le hace así, ¿no? Como con una garrafa de gasolina, y le hace el gesto de si se puede parar. Él se para, se mete por aquí, le dice, oiga, buen hombre, ¿me puede llevar usted a la gasolinera a por gasoil? Que me he quedado sin gasoil y estoy aquí de labranza. Pero eso era a las 3 de la madrugada, ¿no? Además, o 2 y pico de la madrugada. Imaginaros, ¿no? El guardia de seguridad viene por aquí y se encuentra este hombre que está de labranza. Bueno, mira, el hombre ha tenido la mala suerte de que se ha quedado sin gasoil, lo lleva a la gasolinera, lo monta en el coche y va hablando con él y a él le llama la atención la forma de hablar. Buen hombre, una forma muy educada, no muy acorde a este tiempo. Él dice que lo ve como de otro tiempo. José Luis ahora mismo está debajo del aro del ahorcado. ¿Por qué se le llama el aro del ahorcado? ¿Por? Porque se ahorcó alguien. No sé, no lo sabemos.
Bueno, José Luis, cuando quieras. Pues no, yo creo que no hace falta. Que en esta carretera, en esta justa no, sino en la que sigue recto, que hemos cruzado recto y la carretera que ella cogió va para Villanueva, pues ella era un día de abril, me parece, no sé si es exacto el día de abril o no, y venía a las 11 de la mañana de trabajar, como casi todos los días, volvía a su casa ese día, y de pronto se encuentra que la carretera por la que está pasando empieza a tener un aspecto extraño, que no acaba de comprender. El coche empieza a darle golpes, como si se le hubiera estropeado el carburador, empieza a traquetear el coche, notaba los golpes de las cosas que llevaba en el maletero y se le va parando en contra de lo que ella quiere. Por más que acelera, el coche tiene voluntad propia y ella trata de dirigir el coche hacia la cuneta, pero el coche tiene voluntad propia y se para. Entonces, en ese momento, ella se da cuenta de que está en una carretera que no conoce, se hace de noche, totalmente de noche, eran las 11 de la mañana de un día soleado, se hace totalmente de noche y empieza a ver como del arcén sale una figura negra con forma humana, pero con cola como de pájaro, con los ojos perfectamente definidos y la boca que pasa por delante de su limpia parabrisas, va viendo cómo se eleva y de pronto aparece otra figura igual blanca que le ayuda a elevarse y se pierden en el cielo delante de ellos. En ese momento empieza a granizar de una forma terrible y cuando las figuras desaparecen, ella se da cuenta que está en un sitio que no conoce, pero es cuestión de unos segundos, porque en cuanto las figuras llevan unos segundos fuera de su vista, se vuelve de día, ella ve, eso sí, el granizo en la carretera, empieza a reconocer la carretera por la que ha pasado tantísimas veces, el coche intenta arrancarlo y ya empieza a funcionar y se aleja de allí cuanto antes. Cuando nosotros tratamos de averiguar si la zona tenía algún tipo de casuística especial para que ella pudiera haber percibido algo, pues nos enteramos que pocos kilómetros adelante, o ni siquiera kilómetros adelante, se había estrellado una avioneta y habían muerto 5 personas. Uno de ellos parece ser que era el dirigente nazi León Degrelle, que tenía casa en Constantina y venían en una avioneta con un grupo de amigos y se estrelló la avioneta. De hecho, si de día se pasa por la carretera, se ve una cruz debe ser de piedra enorme, muy grande, negra, totalmente negra, que destaca entre los montículos. Ella jamás logró explicar qué era lo que le pasaba, ni por qué. Lo que sí le llamó la atención es que un trayecto donde ella pues solía tardar 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, había tardado 3 veces más. Y es como si cuando ella empezó a calcular el tiempo que había invertido cuando estaba parada, pues ella dice que serían 3, 4, 5 minutos máximo, como que había superado en 3 veces los 40 minutos, era 1 hora y media lo que llegó tarde o más, pues nunca se lo pudo explicar. Y la única explicación es que hubo una ruptura en el espacio temporal, en la distancia espacio-tiempo, y ella se quedó prendida en ese cataclismo espacio-temporal y vio lo que vio. ¿Qué eran las figuras? Energías remanentes que quedaron de los accidentados, otro tipo de energías, eso no lo vamos a saber nunca, no había forma de identificarlas. Ella tenía la obsesión de lo que había visto y lo dibujaba en servilletas y en cosas de esas, lo dibujaba constantemente. A mí me lo dibujó en un folio y cuando vino Cuarto Milenio a grabar, que también estuvo ahí, fue en el kilómetro 6 de esa carretera, 600 metros, pues lo volvió a dibujar y eran unas figuras totalmente
eso, como ella había explicado, coherentes, con una cabeza humana totalmente, con unos ojos perfectamente visibles, una boca perfectamente visible, una cabeza muy redonda, y luego el cuerpo se iba desdibujando de figura humana a figura de pájaro, acababa como en una cola de pájaro, dos figuras, una que empujaba a la otra, subían delante de ella, dice que le pasarían pues nada, a 6 metros del limpio, o sea, la impresión del limpio parabrisas, del parabrisas. La impresión fue tremenda. Nunca más le ha vuelto a pasar nada. Durante mucho tiempo no quería volver por la carretera, lógicamente sola, y esa es la historia. Es por eso pensamos que todo eso, con lo que vamos a ver ahora en una carretera muy cercana y con lo que vamos a ver en el puente, es una zona donde se dan fenómenos así, porque hay un contacto de dimensiones, un vórtice temporal, un desgarro espacio-temporal. Eso lo hemos visto en otras situaciones y a mí en una ocasión me ha tocado vivirlo personalmente. He estado con otros amigos en un sitio y en un momento donde se nos perdieron unos 30 minutos, pero grabando, y sin saber qué ha pasado. O sea que eso existe en algunos puntos. Este caso fue en el Coto de Doñana, donde hay otro punto donde se distorsiona a veces el espacio y el tiempo. O sea que ahora mismo podemos aparecer dentro de nada en... ¿Dónde? En las pirámides de Egipto. No estaría bien. No estaría mal. Pues ya está. Estaba aquí formando algo. Y en los alrededores no había niebla. No, vamos, tal como estamos ahora, Pues nada, sí. Era a una distancia como de unos 30 metros o así de donde Sí, y estábamos. además se iba como acercando, ¿no? Y cuando escuchamos ya el lamento aquí al lado de la cuneta fue así, clarísimo. Pues aquí lo que pasó fue uno de los casos más llamativos por la calidad de los testigos y porque había varios testigos. Era una familia de un guardia civil, que todavía sigue de guardia civil, por eso tiene mucho más mérito, porque él dio su cara, dio su imagen, dio su testimonio delante de las cámaras de televisión y lo contó clarísimamente. Y resulta que venía de Sevilla, de recoger venía con su hija, con su mujer, con la madre de su mujer y con un perrito que le acababan de regalar a la niña porque la habían operado de apendicitis y venían de Sevilla de quitarle los puntos. Y entonces, pues el perrito era nada, de días, venía en el regazo de la chiquilla. En un momento dado, cogen esta recta, la recta de esta carretera, allí hay una señal que se ve, una señal de tráfico, cogen la recta de esta carretera y ve al final de la recta un ser blanco, lo que él piensa que es un ser blanco. Va disminuyendo y se da cuenta que efectivamente es un hombre blanco, un hombre todo vestido de blanco, brillante además, con el pelo muy moreno, con un bigote muy moreno también y que le hace señales. Entonces él reduce la velocidad, se pone a su altura, abre la ventanilla y le dice, date la vuelta, porque él estaba parado en medio de la carretera, que se diera la vuelta para la puerta de su mujer, porque allí podía pasar un coche y pasarlo rozando. Date la vuelta. Entonces la mujer baja el cristal y automáticamente lo vuelve a subir. Y le dice al hombre, ¿pero qué haces? Escucha al hombre. La mujer dice que tenía tal pánico que era como un muerto levantado de una morgue que se les acerca. Y entonces el hombre le baja el cristal desde su control, lo vuelve a bajar, la mujer lo vuelve a seguir, lo vuelve a subir y él de pronto, el hombre, se echa la mano al pecho y dice, socorro, auxilio, accidente, me muero. Se quedaron totalmente alucinados, se quedó mirando el guardia civil al hombre, él le vuelve a decir, socorro, auxilio, accidente, me muero. Y entonces le dice, espérate que voy a aparcar el coche, a lo mejor vámonos, que esto no es de este mundo, que esto no es normal, Total, el perrito dio un salto y se metió detrás de la niña, y ya no salió en todo el tiempo hasta que llegaron al pueblo.
Él apartó el coche unos metros, lo metió un poco en la cuneta, pero en todo este proceso, que duraría 15 segundos o 20, viendo por el espejo retrovisor al hombre y la niña, la madre y la mujer vueltas de espalda para ver al hombre, el hombre desaparece ante su vista, ante la vista de todos, sin dejar ningún rastro. Entonces este hombre pensó a ver si ha habido un accidente en alguna de las cunetas, era ya de noche. Entonces llamó al cuartel y le dijo a los compañeros que estaban de guardia: oye, mira, que me ha pasado esto, que aquí a lo mejor ha habido un accidente, que hay un hombre de estas características en medio de la carretera, que se me ha acercado al coche y cuando yo he aparcado para dejar el carril libre y tratar de auxiliarlo, no está. He recorrido todas las cunetas por todas las partes con una linternilla que llevaba y no he visto nada, así que vinieron, no encontraron tampoco nada, y al día siguiente volvieron a dar una batida y tampoco encontraron nada. No sabemos qué es lo que ha pasado. Hay gente en el pueblo que dice que no es la primera vez que se ve. Curiosamente, por esas mismas fechas aparece un hombre en la carretera, pero no tan espectacular como este que estamos contando, y no llegaban a parar los coches. Lo ven al margen, este es que estaba en medio de la carretera y si no paraba se lo llevaba por el medio. Lo ven al margen de la carretera andando, un hombre muy alto, como él lo describió, con un bigote muy negro, el pelo muy negro y una cara como morada, violácea, como si no tuviera vida. Y por más que intentaron averiguar posibles accidentes, pues ahí mismo, en este tramo de la carretera, ni siquiera de esta antigua carretera, ha habido accidentes que se conozcan. La sorpresa total. El perrito, al llegar al pueblo, volvió a salir y a saltar, pero durante todo este proceso, desde que ya lo vieron en la distancia, antes de parar, el perro saltó y se metió entre el asiento y la espalda de la cría, como si fuera presa de pánico, porque captan ese tipo de cosas desde el informativo. Por eso, repito una vez más, nosotros creemos que esto tiene algún tipo de energía telúrica, energía dimensional, algún tipo de comunicación entre esferas, lo que sea, que es donde se producen, porque estamos rodeados de carreteras donde se producen constantemente fenómenos de este tipo. Así que otra incógnita más. Y además, a colación de lo que tú has dicho, sobre un 23 de abril creo que es, ¿no? ¿O fue en abril? Sí, fue en abril, sí. Hubo un tiempo que la gente venía aquí a la carretera a verlo y algunos veían, lo llegaron a ver. Por eso había un peregrinaje para ver ese fenómeno. Por eso te digo que luego ya, claro, yo lo he visto, yo también, pero luego cuando tú averiguas nadie te quiere contar que yo lo he visto y he sido yo. Pero que sí venían, es verdad, y montaban su guardia por aquí, por las carreteras, a ver si veían algo. Es que era un testimonio muy de fiar, porque este hombre no ganaba nada contándolo, al contrario, ¿sabes? No ganaba nada, pero lo contó, se dejó grabar en su casa, vino con nosotros aquí a la carretera, con la mujer y con la hija, nos explicaron cada uno por separado toda la historia, la grabamos por separado, luego todos juntos, y era una historia auténtica porque tú sabes ya cuando te están falseando una historia o no, y concluimos que había visto algo inexplicable, totalmente inexplicable, y que bueno, un dato más para la investigación. Mira que hay baranda y no, que yo me he ido a apoyar en el sitio que estaba pues, mira que hay baranda. A ver si vas a formar parte tú de una de las historias. ¿No? Y ya contamos en el futuro que aquí pues, se mató un chaval que vino con nosotros a apoyar. Necesitamos a alguien para invocar. Puntería. Es verdad que hay hueco. Yo creo que Rafa queriendo no me para. Bueno, este puente de hierro, que es magnífico, aquí hacíamos una ruta con los de Onda Cero, con el grupo de Misterio de la Onda, pero es curioso porque el que nos dio la idea fue un amigo del programa, amigo también de José Luis, que tiene una historia tremenda, que cuando se fue a grabar, pues el hombre dijo, no lo grabo. Ya cuando estaba todo preparado el reportaje, una historia alucinante, que no fue aquí, fue en Carmona. Pero... Bueno, pues esto es curioso, porque empezábamos la tercera temporada.
Y hicimos un programa en el que fue con público en la biblioteca de Lora, que decía José Luis, no, lo decía Paco, más bien Paco, decía esta gente no llenan esto, ¿cuánto había? ¿100 butacas, 200 butacas? ¿A que había gente en la puerta de pie? Sí. Sí. Pero bueno, claro, a ver, nosotros vamos a hacer un programa con público y sabíamos que había expectativas y, bueno, pues estaba invitado José Luis, había mucha gente, ¿no? Y estaba invitado este chaval. Bueno, pues hacemos el programa y vamos a cenar al casino. Y dice el chaval, bueno, pues ahora vamos a ir a un sitio que os voy a contar una historia. Nos quedamos todos, eso no estaba ni preparado. Pues nos trajo aquí. Y nos contó una historia que le pasó en este punto. Y a partir de ahí reconstruyó una historia que nos lleva hasta el final del puente y más allá. Y eso nos dio la idea para hacer una ruta, que de hecho pues hacíamos una ruta contando las historias que han pasado aquí, que son muchas, y la mitad la tenemos que dar en el tintero. Y después en esa ruta han surgido nuevas historias, que es una de las que vamos a contar, que es preciosa, que es alucinante. A José Luis le encantó, vamos, y fue a Cuarto Milenio, estuvimos aquí grabándolo con Carlos Largo, lo que pasa es que aún no se ha emitido. Ahora explicaremos por qué no, si se puede decir que por qué sí, por qué no, más o menos tenemos nuestras teorías. Pero bueno, os voy a hablar un poquito del Puente de Hierro, porque incluso gente de Lora no sabíais que era un lugar misterioso, ¿no? Como has dicho. Yo no. Bueno, pues... ¿sabéis que una persona en aquel lado estaba en México y cuando cruzó el puente, al revés, estaba en Estados Unidos y cuando cruzó al otro lado estaba en México? ¿A que sí? Sí. ¿Tú has escuchado eso, que sí? Sí. No digas nada. ¿A que lo habéis escuchado? Bueno, Teletransportación. Bueno, no es un caso de teletransportación. Es un caso de una película que se rodó en 1957, se llama A través del puente, que puso este puente en el mapa a nivel mundial. Es curioso, una película de un fugitivo que estaba en Estados Unidos y cuando cruza en México. Y es curioso porque en el 57 Lora parecía un pueblo mexicano totalmente. Entonces, pues aprovecharon las productoras de Hollywood para hacer una película que además es muy chula. Está muy bien. Y aun siendo un clásico, es muy bonita de ver ahora. Porque es una historia que está es tremenda, ¿no? Entonces vamos a estar en un escenario de película. Pero vamos a contar lo que hemos venido a contar. Este hombre, Pedro, nos trajo aquí. Y nos reunió allí. Y nos contó lo que le pasó. Vamos a remontarnos, bueno, el puente sí tenía iluminación, como tiene ahora, ¿vale? Venía de la Campana, que es esa carretera. No me salió de cuadro un montón, ¿no? Vamos para acá. Necesitamos un camarada. Si es que no... Venía por esta carretera. Llega al cruce, hay un stop y se para. Bueno, pues ve algo que le llama la atención. Una especie de personaje, como encapuchado, pero no le ve la cara, le ve los ojos. Y le hace un gesto como así, como, por aquí no vengas. Pero lo ve él, la mujer no lo ve, la niña no lo ve. Bueno, pues coge su coche, se dirige por el otro puente hacia Lora, vive prácticamente al principio del pueblo. ¿Y sabéis lo que hace? Que deja a la mujer, a la niña y viene para acá. Quería averiguar, aquello le había reclamado la atención. Bueno, pues viene aquí, aparca allí, se baja del coche y él dice que el puente es otro puente, que no es como lo vemos ahora. La iluminación no existe, pero hay iluminación. Él lo que ve es una especie de lucecitas, como fuego fatuo, por todo el puente. Varios, ¿no? De hecho, hasta dice que los atraviesa, los va atravesando. Y a medida que lo va atravesando, si mira para atrás, no hay nada. Totalmente oscuridad. Bueno, pues eso le va lo va llevando hasta el final del puente. Y ya en el final del puente hay un caminito que va hacia abajo y hay un espacio entre los dos puentes que es una explanada muy grande. Bueno, pues en medio de esa explanada, por lo visto, estaba ese ser, ese encapuchado, que nada más que se le veía los ojos, como llamándolo. Pero en este caso, algo le dijo que no se acercara, que no sé, como si fuera una trampa o en ese caso no fue hacia él. Y ya retomó el camino y volvió en plena oscuridad, tanteando un poco el borde del puente hasta llegar
al final del puente. Bueno, al principio, vamos a decir, al principio ya del puente. Se da la vuelta y ahora el puente vuelve a ser el mismo puente de siempre, la misma iluminación, todo tal como lo veis ahora. Es una historia extraña, pero este hombre también tiene sensibilidad en ciertos casos, ¿verdad? Le han pasado casos muy extraños, Sí. De encontrarse con personas que ya habían pasado la barrera de la vida y que le dan mensajes y se comunican con él y bueno, Tiene que la historia sin que tiene... saber quién eran, y luego resulta que era Sí. Vamos, el padre de su empleador. De hablar con una persona y de decirle, oye, esta persona me ha dicho, pero ¿con qué has hablado? Con mi padre, pero si mi padre ya ha muerto años. Es una historia muy bonita. Bueno, pues aquí también hay una historia que cuando nos lo contaron, que fue la primera temporada de Misterio de la Onda, a nosotros nos descolocó porque es una historia alucinante. Es un chaval que viene aquí a hacer deporte. El puente no tenía esta iluminación. El puente por la noche pues se quedaba totalmente oscura. Pero era verano, él venía a correr y aquí más o menos hacía estiramientos. Y además porque es un lugar tranquilo, no lo molesta a nadie y por aquí pues se puede hacer deporte bastante bien. Pues lleva una mochila con una linternita, por si acaso, pues si se hace de noche, pues por lo menos poder ver para llegar. Está a mitad del puente, está haciendo su estiramiento, cuando mira para allá, ya está anocheciendo, todavía es de día, se ve, mira para allá y ve una persona. Vale, una persona. En principio, a ver si pasa un coche, veremos que no sé si está la señal, es una señal redonda y... Bueno, mira, ahora va a pasar un coche. Si está la señal... Ay, no se ve, no está la señal, creo. Era una señal redonda de prohibido circular, que no se ve. ¿Habéis visto el efecto que ha hecho como que se movía la señal? Con unas piernas. Bueno, pues en principio creo que era un efecto óptico de esa señal redonda que iba formando una sombra hacia aquí. Pero no, porque va viendo que esa cosa, esa persona, bueno, más o menos se ve como la... están pasando. Las sombras de las señales se ven como moverse. Claro, lo que pasa es que esa señal era redonda. Era una señal de prohibido circular hacia aquí. Y entonces ahí, formaba una cabeza, ¿no? De allí, de la derecha, ¿no? Se ha movido, es que creo que no está exactamente en el mismo sitio. Bueno, de todas formas, ya empieza a distinguir que sí, que se va acercando. Es una persona, bueno, pues una persona que también se ha despistado como yo, se está haciendo de noche y está volviendo al pueblo. Pero lo que ya le empieza a escamar es que va creciendo mucho, o sea, a medida que viene, está tomando unas dimensiones muy desproporcionadas. Pero es que además es oscuro, pero es que además no anda. Es que va como pegando saltitos, como flotando. Claro, ya empieza a entrar en pánico. ¿Qué es eso? Cuando ya lo tiene más cerca y muy grande, pues yo le decía a qué altura, y decía que más o menos por aquí. Imaginaros, ¿no? Grande, oscuro, no tiene cara. Y encima ya lo veis como si reptara. Se escuchaba, además este camino era de tierra. Se escuchaba el rastreo, decía. Ya empieza a entrar en pánico. Se empieza a arrimar a la barandilla, de tal manera que dice que si no hubiera barandilla, se hubiera precipitado hacia abajo. Y la linterna, que la saca para alumbrarle, le empieza a fallar, le empieza a tililar y se la apaga. Claro, ya entra en un estado de pánico que ya no miraba nada. Simplemente está mirando al lado y esa cosa pasó por delante, lo escuchó pasar, arrastrándose, y cuando ya miró hacia el lado, esa cosa desapareció. Es curioso porque mientras estaba comentando eso, yo le dije, ¿tú puedes hacer un dibujo de lo que vistes? Y dice, sí. Nos hizo un dibujo. Tal cual, sin rostro. Pero imaginaros, alto y oscuro. Y yo mientras tanto estaba con mi ordenador buscando, porque sabía la historia de un personaje, que es el Slenderman, antes de la película y antes de que fuera tan famoso, y me bajé esta imagen. Él no sabía nada de esto, ¿no? Yo cuando lo enseñó se quedó frío.
¿Y por qué buscaste esa imagen y no otra? Porque a mí me vino a la cabeza la figura del Slenderman. Entonces puse en internet Slenderman, la primera imagen que apareció fue esta. Es muy parecida a lo que él dibujó, no sé, y vosotros veis. Entonces, bueno, para nosotros es curioso porque es el primer caso de Slenderman. Después tuvimos otro más en Extremadura, que fue también muy parecido además, bestial. Un ser que venía muy rápido, muy grande, sin rostro y arrastrándose exactamente igual. Me lo contaron. Y estas historias que en verdad son alucinantes cuando te lo cuentan, porque además te lo cuentan de esa manera que tú dices que no te están mintiendo, que te están contando lo que ha visto, la realidad que ellos han visto. Bueno, pues eso pasó justamente en el clarito ese oscuro que hay ahí. Más historias. Ah, bueno, vamos a ir con la de Cristina. Vamos a ir a esa. La de Cristina. Bueno, pues... O sea, que se nos haga de luz aquí, tengamos que irnos, como los vampiros. Es curioso porque las rutas que hacíamos, pues acabamos allí al oscuro y poníamos grabadoras, y hacíamos una experiencia de media hora de captación, ¿no? Pues, cámaras térmicas, y utilizamos un aspirifo. Empezamos a utilizar un aspirifo. Es curioso porque el aspirifo aquí dentro del puente funciona muy bien, porque no se cuelan interferencias. Esto es una caja de Faraday y aquí es muy difícil que se cuele una interferencia. Allí sí, ¿vale? Y más o menos, no sé si sabéis cómo funciona el aspirifo. Eso va lanzando, es una radio que va lanzando frecuencia, va captando frecuencia cada X segundos. No se para en ninguna estación. Y vas haciendo preguntas y puedes tener respuestas. Hay un cacharrito que, como todo, ¿no? Que hay que medirlo mucho y hay que llevarlo con mucho cuidado, porque si yo pregunto, ¿ha muerto alguien aquí? Te dice blanco. ¿Qué me está diciendo? ¿Que ha muerto un tal blanco o que sacó una frecuencia? Bueno, pues eso nos pasó. Vamos a poner el audio mejor, ¿no? Y después explico. Esto es una recreación que hice para mi programa de la historia de... ¿Qué os estoy contando? Antonia es una de las tantas mujeres que se levantaban antes que el sol apareciera para ir a labrar el campo. No tenía más remedio si quería mantener a su familia. Aún con el frío en el cuerpo, cruza el pueblo y se encamina hacia el nuevo puente. Antes había que cruzar en una barcaza, pero el nuevo puente, eso es otro cantar. Grande, imponente y frío. Así es el puente de hierro. Al cruzar el río Guadalquivir, ese que bañaba y alimentaba los campos que labraban y les alimentaban, una ola de frío le invadía. ¡Qué a gusto se estaba en la cama! ¡Ánimo!, se decía. En cuanto camine un poco, entraré más en calor. Unos cuantos kilómetros le quedaban para llegar al campo. Día tras día, Antonia hacía este ritual, lloviera o hiciera sol. Pero en el camino, siempre en el mismo sitio, un fiel acompañante le hacía la travesía algo más soportable. Curro, puntualmente, le esperaba para saludarla en mitad del puente. ¡Hola, Curro! ¡Arriba! Y Curro se posaba en su hombro, acompañando a Antonia hasta el campo de labranza. Día tras día, año tras año, se sucedía este momento. ¡Hola, Curro! ¡Ven, arriba! Curro era un cuervo, negro, como la noche que aún se cernía por el camino, y esperaba a Antonia todos los días en la barandilla del puente, para que, una vez que le saludara, ir a posarse a su hombro y acompañarla, día tras día, año tras año.
hacemos la sesión de Spirit Box, hacemos una serie de preguntas y se escucha hola. Muy claro, clarísimo. Bueno, eso hace una interferencia, alguna cadena que se ha colado. Al rato se escucha Antonio, la misma voz. Y al minuto se escucha arriba. Bueno, pues nosotros recogemos, hace una interferencia y nos dice Cristina, pero estas voces no ha llamado la atención. No, porque han sido muy claras. En un intervalo de un minuto más o menos, eso no hay una interferencia. Dice, una interferencia, y nos cuenta esta historia que le pasaba a su abuela. Claro, ahí ya empezamos a hilar 3 palabras con una historia que ocurría ahí al principio del puente, prácticamente donde estamos haciendo la sesión de Spirit Box. El cuervo le esperaba a esta mujer allí y se venía con ella hasta el final bueno, la seguía hasta el campo. Y después por la noche, cuando volvía para atrás, el cuervo se quedaba aquí. Y es curioso, ¿no?, la historia que parece que captamos y que a ella, claro, a ella le decía una cosa, a nosotros no. Pues dio la casualidad de que esas 3 palabras coincidían con una historia que ocurría justamente aquí. Y una historia que, bueno, que está grabada, incluso estuvo aquí grabado, y creemos que no se va a emitir por el tema de la Spirit Box, que Iker la ha criticado mucho. Pero claro, eso lo estuvimos hablando el otro día José Luis y yo. Si son 3 palabras que tienen coincidencia con una historia y parece que sí, ¿no? Es mucha casualidad que salgan esas 3 palabras. Tan claras, tan claras, tan claras. Clarísimas. Vamos, tan claras que las descartábamos. Y después esa historia detrás, bueno, pues que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Y hay otra historia que me ha dicho José Luis, cuéntala porque le gustó mucho, que no tiene nada que ver con este sitio, pero también es de un animal, es de un águila. Y esto es una historia que me contó un amigo, un compañero de trabajo, en la pandemia. Una cosa que le pasó un poquito antes de la pandemia. Y como nos aburrimos tanto de la pandemia, pues yo empecé a hacer programas y lo entrevisté, lo grabé y digo, Quillo, me tienes que contar esta historia que me contaste hace poco. Él tiene un tío que prácticamente es como un hermano, que es toxicómano, ¿no? Y entonces estaba en la casa y él era la persona de contacto que lo controlaba. Bueno, pues un día su tío no aparece. Entonces dice, qué raro que mi tío no se haya levantado y ya me ha dicho que le ponga el desayuno. Va a entrar a la casa, la puerta está cerrada, pero por una ventana ve que su tío está en el suelo. Le extraña, ¿no? Y entonces pues entra por una ventana y su tío había fallecido. Llama a la policía, bueno, pues viene, interviene, aparece y todo eso, ¿no? Muerte natural, ¿no? Una persona toxicómana con sus problemas, pues había sido muerte natural y esa noche había fallecido. Bueno, pues es curioso porque a la noche siguiente va al balcón y aparece un águila con una pose, un águila además que no es una especie que creamos que sea de aquí. Le digo, bueno, ¿y el águila? ¿Se ha posado alguna vez un águila en tu balcón? Y dice, no. ¿Lo ha visto alguien? Sí, lo vio mi mujer. Le pregunta a la mujer y me dice, sí, sí. Un águila puesta en una pose específica. Y le digo, bueno, ¿y qué de misterioso hay en esto? Y dice, mi tío tenía aquí tatuado un águila, la misma especie con la misma pose. Y le digo, entonces, ¿qué tu tío ha venido a despedirte? Básicamente, no le ha vuelto a pasar nada de eso, pero es muy curioso también ese animal, esa pose exactamente igual, como lo vio en el balcón, lo tenía tatuado su tío, ¿no? Ya diréis vosotros si es casualidad o no. Porque ningún otro animal, ningún otro águila se le ha posado en el balcón. Y un día después, en fin. Era tío de él, ¿no? Era tío. No creemos en las casualidades, ¿no? No. Yo no creo en las casualidades. Ya. Y bueno, ya vamos a terminar porque aquí hay muchas más historias. Y si queréis otro día hacemos una ruta de 4 horas aquí y os cuento todo. Suplemento de ruta. De hecho, bueno, contábamos aquí la historia y la parte de carretera la hacíamos allí pegada a la carretera y contábamos lo que hacíamos allí. Mezclábamos 2 rutas. Tampoco este puente de hierro se salva de los ovnis. Una familia que venía de Palma del Río, a mitad de carretera, ya de noche, una noche además de verano, de agosto, se le posa una luz en lo alto y lo empieza a perseguir. Y además hablamos de los años 60, que es más difícil, bueno, drones es imposible. Y esa luz lo empieza a seguir y entonces empiezan a acelerar, el coche también empieza a hacer extraño y el hombre ya iba en las curvas que prácticamente decía que se iba a matar, iba a tope de lo que podía para esquivar ese objeto.
la feliz idea de ellos era el puente de hierro. Como está cubierto, ese cacharro eso que lo siguiera no se iba a meter aquí. De hecho, lo hicieron bien porque cuando pasaron por aquí en el puente, ese objeto pues salió disparado. Así que bueno, también tenemos un caso de ovnis aquí en el puente. Y ya lo vamos a dejar por ahí, José Luis. Ya está bien. Aplausos a vosotros por haber venido y habernos aguantado. Eso, a vosotros por aguantarnos. Ah, bueno, José Luis, ¿han aprobado el examen o no?